Visual País a través del Venezolano TV y a través también de aporrea.org cuando lo colgamos unas horas posterior a la transmisión de Ver TV. Hoy quisiéramos compartir varios temas con ustedes y la parte de la editorial la vamos a compartir fundamentalmente reseñando un evento que se dio en horas de la mañana de este martes de diciembre, martes 7 es hoy, ¿verdad? Martes 7 de diciembre. Vamos a tomar la reseña que hace aporrea.org de un foro que se realizó en el Salón Bicentenario, aquí lo estaban promocionando, fue a las 9 de la mañana, el foro Cual Guerra Económica, estaba invitado José Guerra, Carlos Carcione, Nickmer Evans, Henkel García. En principio agradecerle al diputado Carlos Valero por la organización de dicho evento, que además demuestra realmente una vocación democrática en relación con la necesidad de debatir. Recordemos que desde Marea Socialista hemos solicitado a la Asamblea Nacional un derecho de palabra en sesión plenaria que ha sido negado por parte de Ramos Alup, pero pareciera que no es todo tan unívoco en relación con los deseos de Ramos Alup de negar la posibilidad de que Marea Socialista se exprese desde la Asamblea. Y bueno, personas como Carlos Valero, evidentemente que tienen una vocación distinta desde el punto de vista democrático, colega a quien además apreciamos muchísimo. Le agradecemos tener profundas diferencias, pero en el marco de las profundas diferencias poder generar espacios para que estas diferencias puedan ser debatidas. Además también agradecer que el lunes pasado en la misma Asamblea Nacional, a pesar de Ramos Alup, la Comisión de Contraloría y la Comisión encargada de los temas de ambiente y recursos y energía hicieron una sesión conjunta de comisiones en donde se nos dio un derecho de palabra tanto a la plataforma en contra del arco minero, como también se le dio un derecho de palabra a Marea Socialista para poder exponer nuestros puntos en relación con lo del arco minero. Pero quiero reseñar fundamentalmente lo de la actividad que fue desarrollada en la mañana de hoy en el Salón Boliviano, no, en el Salón Bolivariano, disculpen, Bicentenario, en el Salón Bicentenario. Gracias por el apoyo visual, el Salón Bicentenario. En esa actividad se abrió un interesante debate y creo que es un debate de fondo de cuál guerra económica, pero más que cuál guerra económica, los elementos causantes y las propuestas formuladas para poder avanzar en relación con la situación económica que hoy se vive. Una guerra económica muy particular porque es una guerra económica que tiene un acuerdo firmado con quien naturalmente o aparentemente es el antagónico por parte del gobierno que convoca a la Mesa de la Unidad Democrática a firmar un acuerdo en relación con la posibilidad de asumir una posición única frente a el boicot económico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta ser que al final el gobierno le dijo a su enemigo, al enemigo de la guerra económica, el que supuestamente representa a la burguesía parasitaria, la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, únanse ahora nosotros y vamos a confrontar al enemigo de la guerra económica. La pregunta es ahora quién es el enemigo de la guerra económica, porque si tú firmas un pacto de alineación, de realineación de actores contra otro, entonces ahora resulta ser que parece que el enemigo de la guerra económica, el enemigo fundamental de la guerra económica es aquel que vive de su trabajo, porque a ese sí le dan palo pero parejo. Y lo digo de manera muy concreta, el salario hoy no vale absolutamente nada. Y este acuerdo lo que hace es eliminar al aparente enemigo que creó el gobierno y ahora lo sustituye por otro que no es nombrado. No se sabe quién es el enemigo de la guerra económica. En ese sentido, pues, hicimos unas profundas reflexiones, muchas diferencias en relación con el asunto de qué hacer. Pero sin duda alguna que la exposición de Carlos Carcione fue bastante esclarecedora en ese sentido. Uno de los ponentes, representante también de Marea Socialista, del equipo de investigación de Marea Socialista, hacia el asunto de la deuda externa, en relación con la repatriación de capitales, en relación con el impuesto a aquellos que tienen capitales por fuera de Venezuela y que están radicados hoy en Venezuela, y la posibilidad de generar una reorganización de la economía y atribuirle la responsabilidad a quien realmente tiene la responsabilidad de hacer pagar a los responsables de la situación económica de hoy como debe ser.
Entonces, es indudable que tanto parte de la burocracia como parte de aquellos que utilizaron sus empresas también para enriquecerse y que son corresponsables de la fuga de más de 300.000 millones de dólares, tendrían que pagar en ese sentido. Hubo otros planteamientos. Henkel y José Guerra plantearon, por supuesto, las tesis más clásicas en relación con el asunto de la liberación del control de cambio, el libre mercado. La discusión fue profundamente ideológica porque fue confrontar un modelo, que es el modelo clásico, con otro modelo, que es el planteamiento desde Marea Socialista, no desde una perspectiva socialista, mucho menos comunista, sino desde la emergencia, comprendiendo que hay una situación de necesidad de estabilización de la economía y sobre ese requerimiento de la necesidad de la estabilización de la economía, entonces hacer planteamientos certeros en función de cómo captar en este momento divisas para subsanar el gran déficit que se tiene en este momento y además también formular políticas para el restablecimiento y el reordenamiento de la economía, especialmente la necesidad de comprender que el sector productivo también debe formar parte de esto y que al final no terminen pagando las consecuencias y los platos rotos quienes generalmente terminan pagándolo. Además, que es el pueblo. Además también se puso en evidencia el grave problema que se suscita en el momento en que la caída del precio del barril de petróleo genera una terrible escasez de dólares, pero también se hizo un señalamiento importante en relación con la escasez ética y moral por parte del gobierno que no genera ningún tipo de confianza en relación con medidas que anuncia, que va a anunciar y que no anuncian nada, porque al final las medidas económicas que se esperaban fuesen anunciadas por el presidente de la República este martes pasado, terminaron siendo las medidas económicas de un astronauta. Y no lo digo de burla, discúlpenme, es que la mitad del programa se dedicó a señalar al reloj que le regalaron de Rusia, del primer reloj que llegó a la Luna gracias a un astronauta ruso. Entonces, bueno, nada, nos queda solamente pensar que el reloj de un astronauta es el tiempo que hoy demarca la acción del presidente de la República. Un reloj que estuvo en la Luna, ahora está con alguien que tiene la responsabilidad de dirigir el país. Cosas curiosas de la vida. Mientras tanto, esperamos acciones concretas por parte de la responsabilidad directa del gobierno para resolver los problemas económicos del país. Vamos a hacer una pausa respectiva de esta hora y regresamos con el análisis de algunas noticias que hemos seleccionado para el día de hoy, para reflexionarlas con ustedes, para después en el tercer segmento compartir con ustedes declaraciones de Mireya Lozada en un evento realizado recientemente en la Universidad Central de Venezuela que creo que son interesantes compartir con ustedes. Nuestro director nos hace aportes a la información concreta en relación al comentario hecho anteriormente del famoso reloj de Nicolás Maduro. Yuri Gagarin, que no llegó a la Luna, sino que dio una vuelta alrededor de la Tierra, era el dueño de este reloj. La gran pregunta es, el presidente Maduro dijo que el reloj se lo habían dado y era el original, pero parece que hay unas buenas imitaciones en eBay a ¿cuánto? $39. A $32. No sabemos si es parte de la industria de las copias o efectivamente es el original que está en un museo, porque realmente sería terrible dañar una pieza como esa entregándoselo al presidente de un país que no tiene además mucho que ver con la historia de ese suceso histórico de la Rusia de antes, de esa Rusia que tenía esa capacidad de generar esa extraordinaria industria espacial o de haber iniciado esa industria espacial que hoy trata de mantener sin duda alguna. Entonces, aclarado esto, vamos a entrar a las informaciones correspondientes a esta semana que hemos seleccionado para ustedes. Y vamos a arrancar con contrapunto.com. Chavismo crítico exige investigar a fondo masacres de Barlovento y de Cariaco. Esto fue una pequeña concentración, un plantón, como lo han llamado la gente de la plataforma del Pueblo en Lucha y el chavismo crítico, al frente de la Fiscalía desarrollada con el fin de entregar un documento que exige a la Fiscalía generar mayores pronunciamientos y profundizar la investigación y fundamentalmente exhortar y exigir al gobierno del presidente Maduro que deje de criminalizar la pobreza. Las OLP se han convertido
en unos operativos criminales y violadores de los derechos humanos. Y quiero dejar claro algo. No es que estemos en desacuerdo con que el gobierno persiga, detenga y haga pagar a las bandas criminales que existen en el país. Pero lamentablemente las bandas criminales que existen en el país terminan burlándose de estas OLP, porque los que terminan cayendo en manos de esta OLP es gente como la gente de Barlovento, que fue masacrada, y teniendo la oportunidad de poder compartir con uno de los familiares de Jenny Castellano, que estuvo ayer al frente de la Fiscalía, nos enteramos de que su hijo, por ejemplo, de 21 años, no tenía absolutamente nada que ver con ningún acto delictivo, que era un muchacho trabajador, un muchacho honesto, así como muchos de los que fueron víctimas ese día en Barlovento. Entonces, al final, la gran duda es por qué terminan siendo objeto de una masacre en el marco del desarrollo de una política establecida por el gobierno de Maduro, y además con el dato adicional de que unos pocos días antes de la masacre de Barlovento, el presidente Maduro llamó al CEO, hizo un pase al centro operacional militar correspondiente de esa zona para felicitar por la aplicación de las OLP en ese sector. La otra pregunta es la siguiente: ¿la percepción de inseguridad y la inseguridad misma ha cambiado a partir del desarrollo de las políticas de la OLP? ¿Nos sentimos más seguros? ¿Estamos más seguros? Que es la pregunta más contundente en ese sentido. Realmente las masacres de Cariaco, las masacres de Barlovento, lo que pasó en la Cota 905, lo que pasó en el Estado Bolívar, todos estos sucesos en el marco de una política que nos recuerda a la de vagos y maleantes, en donde todo el mundo era delincuente hasta que se descubría lo contrario, invirtiendo los valores constitucionales, sin duda alguna que no tienen absolutamente nada que ver y muy poco que aportar en relación al avance en la lucha contra la inseguridad. Por eso esa movilización que apoyamos y aplaudimos de manera contundente. Vamos ahora a una segunda información. La segunda información la tomamos del Nacional. Dice Maduro: ustedes tienen la orden de lanzarse a las calles si la derecha me hace algo. Presidente de la República, si alguien le hace algo a usted en el marco de la investidura presidencial, los órganos correspondientes de seguridad tomarán las medidas. Si usted además tiene un cerco de seguridad importante, seguramente no le pasará nada. Si usted no tiene nada que temer, pues no tema absolutamente nada. Yo no creo que sea un problema de derechas o de izquierdas, pero en todo caso, si aquí un sector de la política arremete contra usted, pues seguramente usted tendrá la previsión de evitar que eso pase, y además los cuerpos correspondientes tendrán que tomar las medidas si esto pasa, presidente. Pero incitar a la violencia, incitar a que el pueblo se desborde, a tomar la justicia por su propia mano, es tan delito como que a usted lo agredan, presidente. Usted está cometiendo un terrible error de fondo. Pero además, la otra pregunta es: ¿qué pueblo estaría dispuesto a salir a defender a un presidente que se ha desconectado con la realidad del país, a un pueblo que engaña cínicamente, a un presidente que engaña cínicamente al pueblo y que además lo utiliza simplemente como una barrera de contención en contra de la posibilidad de alguna agresión en contra de usted? ¿Usted está temiendo algo, presidente? ¿Algo que no nos dice? ¿Está temeroso que ha convocado a el 17 de diciembre a una movilización que tiene muy poco sentido en relación con lo que es la defensa de la soberanía nacional, y usted ha convocado a defenderlo a usted? ¿Es que usted es la soberanía? ¿Es que usted es el pueblo? ¿Por qué más bien no aprovechamos una movilización de protesta en contra de las aberraciones que se están desarrollando por parte de la OLP? ¿Por qué no nos movilizamos en contra del arco minero, presidente, y usted toma medidas en relación con eso? Usted está entregando el 12% de este territorio a 150 transnacionales, señor presidente. Esa gente que se va a movilizar el 17 de diciembre, lo va a hacer ¿por qué? ¿Para qué? Para defender que usted entregue el 12% del territorio de la nación. Qué bárbaro, señor presidente. Vamos con la siguiente información, la tomamos del Nacional. Tenemos ahí un efecto correcto, efecto con cuyo oposición se retira de la anunciatura a toda prisa y sin declarar a los medios. Bueno, esto es un poco más de la novela que nos han sustituido
hemos pasado de por estas calles. Antes nosotros, para entender la realidad de Venezuela, la veíamos a través de una novela, se llamaba Por estas calles. Ahora, como no está RCTV, la novela pasó a ser un reality show continuado de 24 horas al día y lo podemos ver a través de los canales de información y comunicación. Y esta novela ahora tiene un capítulo llamado El Diálogo. El diálogo, que es una negociación, el diálogo que además va a ser así: unos se paran, otros se sientan, mientras aquí ya se ha acordado dos cosas. Uno, que no va a haber elecciones y que Maduro llega el 2018, no va a haber referéndum revocatorio, y que mientras tanto nos están aplicando un paquete al letal barnizado de rojo para poder pagar a nosotros la deuda externa de la que no somos responsables, mientras la gente no consigue medicamentos y hay una escasez de más del 90%. Vamos a la información final que tenemos en este bloque. Notiminuto y Isturiz usan la cibernética como un elemento de guerra. Esto, vamos, solamente dejémoslo como un comentario en relación con lo de Credit Card, porque hoy a esta hora igual usted trata de pasar una tarjeta de débito o de crédito y no pasa, porque usted al final no consigue efectivo, porque las plataformas de internet de los bancos dejan de seguir funcionando. Mientras tanto se dice, y además tenían un mes en esta situación, y Aristóbulo dice que fue un ataque cibernético, igual que el presidente de la República, que además se dice que ya fue solventado, meten preso a los hombres, a la gente de Credit Card, y no ha pasado absolutamente nada. Seguimos en el mismo caos. Regresamos con comentarios de Mireya Lozada. Mireya Lozada es profesora de la Universidad Central de Venezuela, doctora en Psicología Social, y además es una analista desde una perspectiva de izquierda, muy ubicada del lado de los derechos humanos y del ejercicio de la tolerancia y del respeto ciudadano. Ella estuvo participando en una actividad de la Cátedra Libre de la UCB, desarrollada recientemente en la Sala Francisco de Miranda, donde tuve la oportunidad de compartir con ella enfoques, junto a otros invitados que estuvieron presentes en la actividad. Vamos a escuchar a Mireya Lozada un poco explicando en qué consistió la actividad, para después escuchar de ella un par de comentarios más que me parecen muy interesantes. Vamos a escuchar. La cátedra es un espacio de reflexión y de posibilidad de propuestas en el marco de lo que es el espacio académico de la universidad y de su vinculación con el país. La idea es reflexionar en torno a los problemas los problemas y las posibles soluciones que en el marco de la democracia y en el marco de los procesos políticos que se llevan a cabo en el país pueda aportar algo a la nación. La población espera respuesta a esa ruptura del hilo constitucional en la medida en que está pautado en la Constitución, que es un derecho del elector